filosófica una ciencia al adoptar métodos rigurosos de investigación y análisis. El desarrollo de técnicas para evaluar críticamente las fuentes, la búsqueda de evidencias empíricas y la formulación de teorías basadas en datos concretos, transformando la historia en disciplina científica. Ya que eso es con respecto a mis palabras, ¿verdad? Ahora con respecto al libro relacionándolo, la historia sí al principio fue filosófico, porque en la página 17 habla de que Descartes incluyó a la historia entre las cuatro ramas del conocimiento: poesía, historia, filosofía y teología. Pero también indica que no le dio mucha importancia, pues él afirmaba que la historia relatada nunca coincidía totalmente con la verdad. Y después, en el siglo XIX, surge la llamada teoría científica de la historia, cuyos fundadores fueron Karl Marx y Friedrich Engels, los cuales, pues, según medio investigué, ¿verdad? Karl Marx, pues, fue uno de los historiadores que empezó a adoptar los métodos de investigación y análisis. Por eso llegué a la conclusión de que la filosofía pasó de ser objeto filosófico, pero la historia, perdón, pasó de ser objeto filosófico a ciencia como tal, ya que se empezaron a adoptar, como yo lo puse en mi respuesta, ¿verdad? Métodos rigurosos de la investigación, análisis para llegar a una verdad. Eso es lo que pensé y lo que logré captar. Comprendo. Sí, es bastante amplia esa transición entre filosofía, porque es otra ciencia, y cómo pasa a ser la historia de filosofía a una ciencia. Ahorita les daré una explicación. Escuchemos a Jonathan Muñoz. Licenciado, yo lo que contesté en esta pregunta, pues fue precisamente porque la historia cambia de filosofía a ciencia por el hecho de que la historia es la principal, a pesar de que no muchos lo crean, la historia es la principal rama casi de toda la sociedad, ya que si, digamos, si una persona quiere, no sé, estudiar música, estudiar arte, entre otros, derecho, psicología, entre otros, pues siempre va a requerir de la historia, porque ¿cómo es que se da dichas profesiones, dichas ciencias, como usted le llame? ¿Cómo es que se dan? Principalmente porque tienen que primero ver el pasado antes de empezar con lo actual, o como se conoce hoy en día, eh, como son las técnicas y los funcionamientos. Casi siempre la historia es la principal pieza de todo este rompecabezas, por así decirlo. Porque si usted se da cuenta, ¿cómo es que las personas aprenden, por ejemplo, digamos, cómo es que sabemos del hecho de los jeroglíficos, de cómo fueron las primeras transcripciones, palabras, sumas, procesos que son ciencias? Sí. Principalmente porque todo viene relacionado con el pasar del tiempo. Porque, digamos, el derecho, mira en sí todo lo que es justo, directo para una persona. Pero ¿cómo es que se dio esto? Directamente el derecho, pues se va hasta atrás, digamos. Se va directamente a los tiempos a veces de los reyes y de los que digamos que eran de rango superior, de la nobleza, por así decirlo. Se van directamente por ahí porque ellos eran los que ejecutaban leyes. Ellos eran los que directamente decidían cómo es que se iba a regir directamente una nación o un país, por así decirlo. Entonces directamente yo considero que la historia pasa de filosofía a ciencia, más que nada porque todo en sí está centrado directamente en cómo fueron desarrollándose los eventos en cada área posible. Comprendo. Sí, ahí sí que la historia únicamente existe porque existe definitivamente. O sea, la historia no es algo que la hayan creado, sino que es algo que ha permanecido en el tiempo. O
sea, la historia existe desde el día 1 prácticamente, ¿verdad? Ya cuando del día 1 al día 2 ya existía una historia. Ya para el día 2, ya el día 1 ya era una historia. Entonces, muy cierto lo que dice Jonathan Muñoz, porque en sí la historia pues abarca todo. Ahí está subsumido todos los acontecimientos, todos los seres vivos que han pisado el planeta Tierra, todo lo que ha acontecido, todos los sucesos, sean naturales o por mano del hombre, todo lo que haya sucedido, existe dentro de la historia, ¿verdad? Pero a la historia no es algo que alguien la haya creado, sino que la historia subsiste por sí sola y permanece a través del tiempo. Los que van a perecer van a ser los seres humanos, ¿verdad? En algún momento, pero la historia va a quedar. ¿Y quién más va a contar esa historia más adelante, ¿verdad? Entonces, van a haber libros, van a haber enciclopedias, va a haber material en donde toda esta historia va a quedar plasmada, que es lo que nosotros estamos haciendo, leyendo lo que alguien más dejó escrito anteriormente, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se da esa transición de por qué pasa de ser un objeto filosófico a una ciencia? Lo que sucede acá es de que a la historia siempre la han tenido como subestimada, se podría decir, o se ha hecho de menos con el hecho de no profundizar en ella, ¿verdad? Con el hecho de no indagar tanto lo que ha sucedido. Hay diferentes filósofos que pueden dar diferentes definiciones en cuanto al entorno de la historia, ¿verdad? Cada quien en su punto de vista, así como nosotros debatiendo en este curso, cada quien podemos dar nuestro punto de vista de la historia. Pero alguien dijo en un momento, la historia es importante que la podamos estudiar. O sea, la historia no solo es que existe y ahí está y ahí dejemos la historia, eso ya pasó. O sea, obviamente hay que tener presentes ciertas cosas para no volver a cometer esos errores y que la historia no se vuelva a repetir, ¿verdad? Entonces, haciendo ese énfasis es donde se le da la importancia de decir, no, pero la historia o sea, es algo que subsiste. La historia es algo que hay que indagar, la historia es algo que hay que averiguar el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que se decide estudiar cierta cuestión o cierta materia, desde ese momento ya se convierte en una ciencia, ya pasa a ser una ciencia, porque se convierte en un objeto de estudio. ¿Cuántos historiadores hay? ¿Cuántos libros de historia hay? ¿Cuántas teorías hay respecto a la vida? ¿Cuántas teorías hay respecto a una divinidad, a la evolución del hombre? ¿Cuántas teorías hay de todo eso? Entonces, porque hay personas que se ponen a indagar e investigar qué ha sucedido a través de la historia. Entonces, en ese momento deja de ser algo inerte, por decirlo así, o un solo concepto de ser historia, y cuando se convierte en objeto de estudio ya pasa a ser ciencia, porque ya se estudia, se indaga el por qué, se hacen más averiguaciones tratando de llegar a la profundidad, y no únicamente es una letra muerta, ¿verdad? Es una letra que ha subsistido por el transcurso del tiempo y al pasar de los años. Y en estos tiempos es importante recordar pues la historia de lo que ha sucedido no solo aquí en nuestro país, sino de lo que ha sucedido en todo el mundo, ¿verdad? De realmente ponerle atención a todas las teorías, a todo lo que ha sucedido, porque únicamente en el planeta no existía nada más el país de Guatemala, ¿verdad? Sino que han existido otros países, otros continentes, y nosotros hemos sido objeto de toda esa historia que nos ha venido abarcando hasta este tiempo. Entonces, la respuesta en concreto es del por qué pasa a ser filosofía o un objeto filosófico a ciencia.
porque cuando la filosofía ya no da más en dónde indagar o ya no da más y encuentra tope la filosofía, entonces empieza a surgir la historia como un objeto de estudio y ahí se desarrolla como la historia pasar a ser una ciencia. Es bastante amplia el análisis de todo esto porque son varios sucesos los que han acontecido, ¿verdad? Y la importancia que hay que darle a la historia para no repetir la historia o lo que ha sucedido en tiempos antiguos. Vamos a ver, Carla Ambrosio, ¿está por ahí? Carla Ambrosio, usted nos puede indicar, según el libro de texto del curso, se debe enseñar a todas las personas la historia elaborada con el método científico y por qué. ¿Está por ahí? Sí, licenciada, perdón. Es según lo del libro, ¿verdad? Exactamente. Indíquenos, por favor. Solo que no tengo el libro presencial porque no lo he comprado y el archivo pues no lo tengo, pero según lo que coloqué en la prueba corta, puse que sí. Y que, bueno, la verdad lo coloqué con mis propias palabras, no me había dado cuenta, perdón. Pues de que sí, porque es el proceso que usan los historiadores, perdón, para, para extraer la verdad del hecho o de realmente cómo ocurrió, para poder dar fe y legalidad de lo que pasó y cómo pasó. Ajá. O sea, eso usted lo contestó solo con sus propias palabras. Sí, perdón, no me había dado cuenta que solo puse eso y no puse el concepto del libro. Muy bien. Susan Alcor. Licenciado, perdone, yo no he terminado esa tarea. Ya. Heldy Marilinda Jiménez. Heldy Marilinda. Por favor, ¿nos puede apoyar con esa respuesta? Sí, se debe involucrar a la sociedad con medios científicos, ¿verdad? Ya que para que sepan el valor de la historia y así poder saberla y transmitirla igual, ¿verdad? De nuestra generación en generación, porque ya que necesitamos, obviamente, ¿verdad? De los filósofos, de los idealistas, de cómo sucedió todo, y como usted decía, ¿verdad? Ya cuando ya pasa a ser científico, libros, tesis, un montón de cuestiones donde podemos encontrar la historia. Entonces, esto pues obviamente, ¿verdad? Se transmite para la sociedad para que ellos sepan también de dónde surgimos, de dónde venimos, de todo tipo de temas, ¿verdad? Que hay en la sociedad. Ya. Muy bien, muchas gracias por su aportación, Jocelyn Hernández. Licenciado, buenas noches. Leyendo ahora y viendo la explicación que usted daba acerca del cuestionario, pues me doy cuenta que tal vez algunas de mis respuestas fueron como muy incompletas o muy pobres. Pero, no sé, quiero leerle mi respuesta y tal vez si es así pueda como aclararnos o explicarnos tal vez esto. Ya. Yo puse, sí, porque es necesaria una formación social, pero también construir fundamentos en el presente. Ajá. Y según el libro, o sea, eso entiendo que fue con sus propias palabras.
Es que fue lo que capté, entonces pues así lo Ajá. transcribí. ¿Me podría repetir su respuesta? Sí, sí, porque es necesaria una formación social, pero también reconstruir fundamentos en el presente. Reconstruir fundamentos. Me llama la atención eso. ¿A qué se refiere usted con reconstruir fundamentos? O sea, ¿qué enmarca todo eso, reconstruir fundamentos? ¿Qué fundamentos y de qué tipo de reconstrucción estamos hablando? Tal vez eso fue lo que le faltó desarrollar, porque, o sea, yo entiendo por reconstruir fundamentos, pero a mi percepción, pero no sé usted a su parecer, o sea, ¿qué enmarca todo eso de reconstruir fundamentos? Tal vez ese dato habría que precisar. Sí, yo lo entendí que es como la manera de venir y dar como explicación o como la palabra bien lo dice, construir una base para lo que nosotros necesitamos saber. Ajá. Muy bien, sí tiene la idea, pero sí faltó precisar el porqué de eso, ¿verdad? Lo que sucede acá es de que realmente pues la historia se ha dejado muy de lado. Ustedes se van a dar cuenta que de historia pues solo es un curso en toda la carrera, únicamente porque hay que darle esa importancia y ese énfasis pues de lo que el curso lo amerita. Pero en sí realmente la historia y estos cursos los han dejado muy de lado. Por darles un ejemplo, filosofía, historia, teología, algunas otras ciencias realmente las han dejado muy de lado. No porque no porque no sean importantes, sino que porque realmente pues es muy difícil que puedan llamar la atención de las personas. Entonces por eso es que se da este tipo de interrogantes, ¿verdad? Que si la historia elaborada con el método científico se debe enseñar a todas las personas. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que estamos hablando de una historia elaborada con un método científico. O sea, acá ya estamos entrando a utilizar otro tipo de herramientas, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos únicamente basarnos y decir historia, únicamente la vamos a adquirir en libros de texto. O sea, leer, leer y leer. Únicamente eso es historia de alguien que dejó plasmado en un libro algo que sucedió. Pero si nos desarrollamos ahora al método científico, abarca mucho más. O sea, desarrollar la historia con un método científico ya pone ciertos requisitos que hay que elaborar. Por ejemplo, aquí entramos ya a hablar de lo que es un método científico. ¿Y qué es un método científico? El método científico posee 7 pasos. Primero es la observación, formulación de la hipótesis, experimentación, análisis de datos, conclusión, comunicación y retroalimentación. Entonces, ahí ya vemos de que la historia, si pasa por un método científico, ya va a tener como que más filtros en donde la información vaya pasando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Digamos, cualquiera puede encontrar algún libro y leerlo y decir, bueno, esto fue así o no fue así, o únicamente, pues, dejarlo así, ¿verdad? Voy a tocar este tema muy importante, considero, y es en realidad el único libro con el que yo pudiera decir ha pasado todos esos pasos, ¿verdad? Me referiré con todo respeto a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Ustedes se han dado cuenta que este libro ha pasado de historia a historia, de generación en generación, y siempre, siempre, siempre se habla de él. Claramente, pues hay personas que difieren en cuanto a su autenticidad,
Hay personas que difieren en cuanto a la escritura y a cuanto a su existencia, ¿verdad? Pero por eso es de que se habla de un método científico. Entonces, con esto que yo les estaba diciendo, si era necesario enseñar a las personas la historia con un método científico, vamos a ver en lo que les mencionaba de la Biblia, cómo es que ha pasado durante todo el tiempo, ¿verdad? Ha sido objeto de bastantes críticas, ha sido objeto de bastantes señalamientos, ¿verdad? Y para considerarlo un libro auténtico, tuvo que pasar por bastantes filtros, sin dejar de pensar que obviamente pues los historiadores, los mismos científicos también han estudiado de otra forma estas escrituras, pero ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, un libro puede existir o una historia puede existir de forma imaginaria, pero también puede existir de forma concreta. O sea, yo puedo escribirles un libro a ustedes con situaciones que únicamente existen en mi imaginación y lo puedo vender. Y yo puedo tener mi propia versión de mi propia historia de cómo fue que se sucedió todo en el planeta Tierra. Ahora bien, existe este otro tipo de escritura, ¿verdad? Pero lo que ha pasado acá es a la hora de ver toda la historia a través de un método científico, tienen que haber situaciones que comprueben su autenticidad. Por ejemplo, decía acá, entre los 7 pasos del método científico está la observación. Segundamente, la formulación de la hipótesis. Aquí es donde vienen todas las contradicciones, todos los supuestos, todo lo que pueda pensar diferente persona y decir, no, yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo digo esto, yo digo lo otro. La experimentación y el análisis de datos. Vamos a ver esto, por ejemplo, estas escrituras se refieren a la existencia de un ser supremo, prácticamente pues que todo esto sucedió allá en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que sucedieron bastantes cosas y pues como lo menciona el método científico, la experimentación y el análisis de datos. O sea, hay personas científicas que por descubrir realmente lo que este texto dice, han viajado hasta allá y realmente han logrado comprobar que lo que la historia dice realmente existió en su momento. Realmente hay rasgos, realmente hay evidencias, hay situaciones que comprueban la autenticidad de esa historia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el método científico, que ya han habido diferentes tipos de estudios, ¿verdad? Ya han habido diferentes tipos de estudios y eso comprueba que la historia es real. Eso comprueba que la historia es real. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver realmente que un texto es auténtico? O sea, su texto, su letra, tiene que tener evidencia científica. El texto tiene que ir de la mano, o sea, con evidencia física que pueda haber, ¿verdad? Entonces, a eso es que se refiere en este punto de que sí es importante enseñar a todas las personas la historia elaborada con el método científico. ¿Y por qué? Porque la historia tiene cierta autenticidad o tiene autenticidad, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Como les decía, hay diferentes textos, hay diferentes libros que no van a tener esa autenticidad o ese método científico, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante de ahora. Ahora toda la historia que nosotros hemos estudiado, lo que nos han enseñado en estudios sociales, lo que nos han enseñado en otras clases, ¿verdad? Todo eso tiene su sustento
y ha pasado por el método científico. O sea, prácticamente el método científico es comprobar científicamente que la escritura que contiene un texto es real, ¿verdad? Porque por eso es que nosotros creemos nuestra historia, ¿verdad? La independencia, creemos en todo eso, porque realmente pasó, realmente fue estudiado, realmente alguien lo vivió, alguien lo dejó plasmado, y concretamente en la actualidad existe toda esa evidencia material, ¿verdad? Existe toda esa evidencia que un día existió, y eso es lo que le viene a dar sustento a la historia. Vamos con la pregunta número 9. Darling Gutiérrez, no sé si ya le pregunté. Darling Gutiérrez. Sí, ya me había preguntado. Déjame ver cuál es la... Muy bien, miremos. ¿O quiere contestar? Bueno, yo coloqué, yo estoy igual que mi compañera que Ajá. allá escuchándolo, siento que mis respuestas, perdón, no están así como que muy completas. Yo coloqué la historia debe ser inclusiva y abierta para centrarse en las circunstancias de las personas comunes. Ajá. Sí, siento que le falta un cachito, pero bueno, todavía tiene tiempo para... O bueno, los que ya le entregaron, déjenla así, ¿verdad? Igual vamos a evaluar ahí punto por punto en el sentido que le pudieron haber dado a la respuesta. Pero vamos a la número 9, que indica, ¿qué indica Mark Bloch al respecto de la historia? Vamos, Lucía Alfaro. Según el libro, indica que no es solamente una ciencia en marcha, es una ciencia que se halla en la infancia, como todas las que tienen por objetivo el espíritu humano. Ajá. Ahí hay unas palabras bien importantes. ¿Podría repetir la respuesta, por favor? La historia no es solamente una ciencia en marcha, es también una ciencia que se halla en la infancia, como todas las que tienen por objeto el espíritu humano. Ajá. Explíqueme usted a qué hace referencia esta historiadora o autora al decir que no es únicamente una ciencia en marcha. Pues por lo que yo entiendo es de que como todas las personas tenemos una historia, como usted bien lo decía, entonces pues ahí sí como que me tupí de la mente y no supe más qué contestar y puse eso en mi respuesta. Ya. Muy bien. Fíjese que acá esta autora está indicando, dice, no es solo una ciencia en marcha. O sea, es importante como les decía, o sea, cada quien va dando su propia definición, su propia idea de todos estos conceptos, y a la larga, pues esto es lo importante, de que cada uno de nosotros pues pueda generar realmente una propia definición que no se salga del contexto, pero que quiera decir lo que realmente define el libro, ¿verdad? Por ejemplo, esta autora dice, no es únicamente una ciencia en marcha. A lo que me llama la atención acá, la historia va avanzando conforme pasan los minutos. O sea, la historia va sucediendo mientras pasan las horas, mientras pasan los días. O sea, la historia es una ciencia cambiante. La historia es una ciencia que se encuentra también en el presente. Porque el presente lo es ahorita, y ya con el transcurrir del tiempo el presente ya pasó.
Incluso, o sea, todas las palabras que ya hemos mencionado, eso ya transcurrió. O sea, esta es una ciencia que va sobre la marcha. Va sobre la marcha. Pasa el tiempo, pasó a ser historia. Pasó el día de ayer ya pasó a ser historia. Pasó esta clase, ya pasó a ser historia. Pasa este minuto, eso ya es historia. O sea, como dice, o sea, no únicamente es una ciencia sobre la marcha, o sea, es algo más allá, es algo más profundo, ¿verdad? Es algo más de darle importancia, y bien le dice, ella también hace referencia que también desde la niñez, ¿verdad? Entonces todo eso ha venido sobre la marcha, todo eso ha venido sobre la marcha, sobre la marcha y sobre la marcha, caminando. Nosotros vamos caminando juntamente con la historia también, ¿verdad? Entonces, importante todas esas definiciones que podamos encontrar en el libro, para que las puedan ir anotando, Bueno, entonces, los que no han entregado su tarea, espero que para esta noche la puedan entregar. Bueno, solo hoy está para entregar la tarea, ¿verdad? Entonces, yo estaba verificando de que sí faltan varios. Ahorita solo una persona más ha entregado la tarea. De las 9 que habían, solamente una persona más ha entregado la tarea. Entonces, sí les quiero suplicar de que la suban el día de hoy, porque si no la plataforma se va a deshabilitar y van a perder esos puntos, ¿verdad? Ya desarrollamos también la prueba acá en clase para que pues pudieran haber puesto atención y pudieran haber desarrollado la prueba también. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quisieran comentar. Heldy Marilinda Jiménez. Una pregunta. Sí. Conforme ahorita el curso que es historia, ¿verdad? Esta historia es general. Por ejemplo, pienso yo que cada curso, cada episodio de la vida, pues tiene su propia historia, ¿verdad? Si hablamos, como ustedes abogados, si hablamos de derecho penal, si hablamos de civil, de notariado, o sea, cada curso tiene como que su raíz de dónde viene cada situación, ¿verdad? Sí, así es. Ya. Entonces, me imagino que así como los filósofos van, obviamente, ¿verdad? Son filósofos, van creando por medio de su filosofía, como todos los seres humanos hacemos filosofía, ¿verdad? Todos. Ajá. Entonces, los filósofos van como que escribiendo, y a la larga los libros o todo lo que ellos escriben pasa a ser científico. Sí. Eso es lo que le entendí. ¿Es correcto? Sí, así es. Así es. O sea, todo se vuelve ciencia cuando es objeto de estudio. La filosofía es una ciencia. Todo, o sea, todo lo que es objeto de estudio es una ciencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros estudiamos determinada materia, eso ya es una ciencia, porque es un objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, todo lo que se estudia, eso ya se convierte en una ciencia. Deja de ser una letra muerta, digamos, y ya pasa a ser objeto de estudio y se convierte en una ciencia. Y sí, o sea, todos los cursos, todo tiene un origen, todo tiene un porqué. Usted mencionaba, por ejemplo, el derecho, ¿va? El derecho viene desde muy atrás también, o sea, el derecho es todo, está en todos lados. Usted anda en la calle, hay normas jurídicas que regulan
por ejemplo, o sea, tránsito, todo eso, la velocidad. En los aviones también hay leyes. No puede pasar a otro territorio si no tiene autorización, si no cumple con ciertas normas. Tiene que pedir autorización, todo eso. Igual en el mar hay fronteras, hay leyes también para las aeronaves y todo eso. Entonces, o sea, realmente todo es una ciencia. Todo es una ciencia, o sea, todo en lo que nosotros nos encontramos es una ciencia, todo lo que vayamos a estudiar, todo lo que vayamos a ver, todo es una ciencia. Pero este curso prácticamente inició con cuestiones bastante amplias, o sea, el comprender más que todo del porqué de todas las cosas, ¿verdad? Analizando el porqué de todas las cosas, analizando hasta la existencia misma y cómo es que se ha desarrollado a través del tiempo todo esto, ¿verdad? Entonces, igual, la ciencia que ustedes estudian, psicología, o sea, tiene otra historia. Ustedes verán más adelante, me imagino, en otros cursos, cómo es que se desarrolla la psicología, el porqué de la psicología, de dónde vienen los términos de psicología. Probablemente vendrán de algún latín por ahí, pienso, psicología por ahí. Heidi Marilinda. Perdón, pero es que me surgió otra duda. Así como usted hablaba sobre el libro que es la Biblia, Ajá. Ahí nos menciona el primer asesinato, que fue entre Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, ya al plasmarlo en la Biblia, eso se convierte en ciencia. Lo que pasa es de que tal vez, bueno, no en ciencia como tal, o si lo quisiéramos ver de otro punto, por ejemplo, vamos a entrar en la rama de ustedes, en la materia de ustedes. Como tal, no lo podríamos tomar como ciencia, o sea, porque fue un suceso nada más que aconteció, ahí quedó. Conforme a derecho, usted mencionó el primer asesinato, o sea, ¿y qué sucedió ahí? Tuvo una consecuencia. Recibió un juzgamiento y una condena, ¿verdad? Igual, si nos vamos a más atrás, por ejemplo, con la situación esta de que habían comido Adán y Eva del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Se dice que ese es el primer pecado cometido por el ser humano, ¿verdad? Entonces, igual hay un juzgamiento, hubo una condena, ¿verdad? Que al hombre se le dijo que iba a trabajar por sus alimentos prácticamente y que la mujer iba a dar a luz con dolores, ¿verdad? Entonces, concretándonos a lo que me mencionaba usted, tal vez como ciencia como tal, no. Pero ahora, depende qué queramos nosotros sustraer de eso. Si nos vamos a la materia de ustedes como psicología, ¿verdad? Y lo queremos enfocar como ciencia, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Estudiar el porqué del comportamiento de la persona en ese momento, ¿verdad? ¿Qué entrarían a analizar ustedes como ciencia en ese suceso? ¿Eran hermanos? ¿El por qué lo llevó a hacer eso? Ya entrando en la materia de ustedes, analizar el por qué, o sea, el pensamiento, el comportamiento de tantas situaciones, qué elementos fueron los que llevó a la persona a comportarse de esa forma, cierta ira, cierta envidia, ¿qué sucedió ahí? O sea, si lo enfocamos en ese punto, usted está convirtiendo un suceso en objeto de estudio. Entonces, para usted ya podría ser una ciencia, ¿verdad? Pero para convertirla en una ciencia, por eso le comentaba, o sea, tiene que pasar por diferentes etapas, ¿verdad? Para convertirla en una ciencia.
Pero hablando así, a amplios rasgos, o sea, es algo que quedó en la historia, ¿verdad? Eso es historia. Pero si usted lo quisiera convertir en una ciencia, tendría que indagar del suceso más allá, estudiarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces ya ahí vienen las teorías, ¿verdad? Ya viene la teoría de Geldy en cuanto al comportamiento del ser humano y la conducta obsesiva compulsiva o X situación, ¿verdad? Dándoles un ejemplo. Entonces ya viene usted y convierte eso en algo objeto de estudio. Usted está haciendo de eso una ciencia. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, eso es la importancia que usted le pueda dar a un tema. O sea, como le digo, la historia tiene un sinfín de cosas. La historia tiene un sinfín de cosas. Entonces, me profundizo mucho en la materia de ustedes en psicología, porque, o sea, todo va en torno al comportamiento del ser humano. O sea, la forma de pensar, la forma de razonar, sus acciones, la conducta, ansiedad, todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Estudiar y desarrollar, eso ya va a ser un criterio personal de cada uno, ¿verdad? Entonces, para ponerlo ya en la práctica y dejarlo plasmado, si ustedes, por ejemplo, tuvieran un casito así que les llame bastante la atención de X paciente, póngale, que ustedes le dedicaron el tiempo con esmero y mucha dedicación, y al final de todo, ustedes lograron comprender el funcionamiento o la conexión entre mente, corazón, cuerpo y alma, y si ustedes lograron comprender eso de algún caso en concreto, de alguien que le pudieron brindar atención, ustedes pudieran sacar un libro de ahí y ya propiamente ustedes desarrollar conforme a su experiencia, o sea, todo el conocimiento que pudieron adquirir y cómo fue que pudieron apoyar o ayudar a ciertas personas, ¿verdad? Pero ya, o sea, definitivamente es una cuestión de profundizar ya en la ciencia que ustedes están estudiando, que es la psicología, ¿verdad? Es Como una por ciencia. ejemplo, una persona que padece de, por así decirlo, de, de esquizofrenia. Que Ajá, uno tiene que indagar más a fondo directamente con el paciente, cuál es el origen de su esquizofrenia, desde cuándo empezó a desarrollarla, qué, qué estado padece cuando le agarra la esquizofrenia, entre otras cosas. ajá, es que es bastante amplio. O sea, yo he leído un par de cuestiones de esas y me llamó mucho la atención esta práctica que hacían antes. No sé si la voy a saber pronunciar, pero yo creo que se llamaba lobotomía. Era una práctica que realizaban a las personas que tenían este tipo de padecimiento de esquizofrenia, que consistía en atravesar un como, no sé, una como aguja grande a través del ojo y pasaba a una específica parte del cerebro. Y lo que hacían los doctores en ese tiempo, o los psiquiatras, perdón, en ese tiempo, era solo colocar esa aguja y darle un martillazo, y que era una zona precisa del cerebro que era la que estaba afectada, y al darle ese golpe, habían personas que se recuperaban. Dice que esa práctica la dejaron de hacer porque era muy, muy cruel, por decirle, pero existe esa práctica de lobotomía, si no estoy mal, se llama, ¿verdad? Pero, o sea, son bastantes cosas, ¿verdad? Ahí sí que la carrera de ustedes es bastante amplia. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No, Yo de nuevo, Heldy, díganlo. aprovechando ahí sus conocimientos, ¿no? Mire, una pregunta, por ejemplo, nosotros como psicólogos, en el momento, ¿verdad? Primero Dios, vamos a tener nuestras clínicas.
ejemplo, si yo vengo y mi paciente descubro que fue tal vez una violación y que sí está activa y todo eso, ¿nosotros como psicólogos podemos referirlo directamente al Ministerio Público o tiene que ser el paciente? No, claro que sí, bien pueden, sí pueden. Sí, lo que sucede de que, mire, en derecho existe una situación que se llama omisión de denuncia. Aparte de la cuestión moral, ¿verdad? La ley también obliga a la persona a actuar. Y me refiero a la cuestión moral porque si usted recibe una noticia de esas, la persona anda buscando ayuda, ¿verdad? Y si usted no ayuda a esta persona en las posibilidades que tiene, pues en este caso llevarla a Ministerio Público. O sea, ahí moralmente usted estaría actuando mal, ¿verdad? Como profesional, existe un código de ética y definitivamente, pues, tendría que hacerlo. Sí, podría hacerlo. ¿Susan Alcor? Licenciado, solo como para poner un poquito más sobre esa pregunta que hizo la compañera, por ejemplo, en el área docente, los maestros nos vemos como en la obligación de denunciar, por ejemplo, algún abuso que se pueda ver en los niños o que nosotros seamos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces, porque si no se hace, de parte del Ministerio Público pueden poner denuncia en contra del colegio porque el colegio no actuó y el colegio, pues obviamente en contra de los maestros, y entonces ahí se va como ya todo, ¿verdad? Como un proceso penal, porque el colegio omitió esos tipos de abusos, ¿verdad? Entonces, me imagino que de igual forma todos los profesionales tienen eso, como usted dice, tanto de moral como ahí sí que responsabilidad, ¿verdad? De poderlo hacer. Exacto. Sí, sí, sí. Y como les mencionaba, existe un código de ética, ¿verdad? Todos los profesionales tienen un código de ética y definitivamente pues a conducirse como profesionales. Y si la persona está buscando ayuda, hay que proporcionársela, ¿verdad? Jonathan Muñoz. Licenciado, otra cosa que tengo que decirle es principalmente, dicen que al momento de que un psicólogo dé directamente el dictamen del estudio que hizo a una persona, por ejemplo, digamos en un juicio, digamos de divorcio, por así decirlo, el psicólogo tiene que dar directamente un dictamen psicológico de las dos partes, por así decirlo, afectadas, quienes en este caso, digamos, podría ser el señor y su esposa, por así decirlo, como es un juicio de divorcio. Pero aparte de eso, también estoy un poquito enterado de que los psicólogos, aparte de eso, llevan un archivo y un tipo de timbres especiales para dar fe del dictamen que está a punto de dar ante un juez, por así decirlo. Ya. Sí, existen diferentes tipos de dictámenes. Yo estoy muy relacionado con los dictámenes de INASIF, que son psicólogos clínicos o psicólogos forenses, ¿verdad? Porque ahí, miren, eso es bastante, a mí como me llama la atención este tipo de dictámenes, porque la persona, o sea, puede dar su narración, puede contar qué fue lo que le hicieron, lo que sucedió y todo, pero los profesionales en psicología tienen otra perspectiva de cómo captar la narración de la persona, o sea, identificar si realmente está diciendo la verdad, identificar si la persona puede estar mintiendo o alguna cuestión así. Por ejemplo, los dictámenes que yo he leído, en su mayoría indican persona centrada, ambientada en tiempo, modo, lugar y espacio. Su narración es congruente. Presenta nerviosismo, pero es normal por el relato de los hechos. La persona al momento de su narración se expresó libremente, sus ademanes concuerdan con sus palabras, presentó lágrimas y todo, pero va de acuerdo a su narración y a los sentimientos y los hechos que le sucedieron. O sea,
todo cuadra, todo cuadra. O sea, una persona no va a estar narrando algo y va a estar llorando y va a estar quieta, ¿verdad? O sea, tiene que haber algún tipo de expresiones y las expresiones van a cuadrar con la narración, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que el psicólogo va percibiendo. O sea, la persona le va contando al psicólogo y le cuenta y le cuenta y le cuenta. Y el psicólogo viene, está hablando con naturalidad, está hablando bien lo que le está pasando, sus ademanes son congruentes, sus ademanes van conforme a su narración, está llorando, pero está llorando conforme a lo que me está contando, sus expresiones y todo van en relación al relato que está hablando, o sea, todo es real, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo perciben eso los profesionales en psicología? Conforme el estudio y la expertise que van adquiriendo durante el desarrollo de la carrera. Pero en efecto, Jonathan, sí, existen ese tipo de dictámenes. Y como le mencionaba, o sea, no sé hasta dónde o qué grado o cierto punto el profesional en psicología llega a tener esa expertise en poder captar de la persona, o sea, si está diciendo la verdad o hay algo ahí de variación, ¿verdad? No sé si ahí estamos, Jonathan. Jonathan, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ya nos pasamos de la hora, estimados alumnos. Entonces, espero que los que faltan de subir su tarea la terminen de subir para poderla evaluar y así colocar el punteo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Ahí les voy a compartir por WhatsApp la práctica esta que les comentaba de la lobotomía, para que puedan ahondar un poco más en eso. María Celeste Barrera. Licenciado, fíjese que yo ya tengo mi tarea. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas para poder subirla. Ya, mándamela por WhatsApp. Quite. Por WhatsApp, está bien, porque sí, le voy a comentar. Bueno, tal vez algunos de mis compañeros, si escuchan, me pueden apoyar porque sí estoy teniendo como problemas. Es que yo tengo una computadora nueva. Entonces, yo no tengo como que me dijeron Office, no tengo que pagar. Sí, pues. Entonces, bueno, yo lo hice en Word y tenía problemas para guardarlo, lo guardé en Drive, no sabía cómo pasarlo y tengo problemas para subirlo. Entonces, la verdad no sé, estoy teniendo como ese problema ahorita. Entonces, tengo que tener como una licencia. Es que ese problema es directamente porque ahora para usar cualquier tipo de aplicaciones tienes que ir pagando por año, digamos, el uso de las aplicaciones. Digamos, si primero se te bloquea, digamos, PowerPoint o Word, después se te va a bloquear Excel. En sí te van a bloquear todas las aplicaciones que pertenezcan a Office hasta que no pagues esa licencia. Te dan un código y ese código lo introduces directamente en la página para que te vuelvan a habilitar todo. Muchas gracias, Jonathan. Es que sí voy a ponerme al día con eso porque sí se me está dificultando, la verdad. Sí, pues. Entonces, sí, le voy a mandar la tarea por WhatsApp. Va, muy bien. Entonces, por acá quedamos hasta la noche de hoy. Que tengan un buen inicio de semana. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Noches. Gracias, feliz noche, licenciado. Feliz noche.